Muchas gracias a los que seguís viniendo para que yo pueda hablar y enterarme de lo que pienso. La semana pasada empezamos con el tema de un poco de la curación, aunque la curación está detrás de todo el tema Curso de Milagros, porque el Curso de Milagros es un plan para la curación, ¿no? Al fin y al cabo, puede ser en forma de enfermedad física o en forma de culpa o de infelicidad. Todo lo que digamos que no es felicidad es una enfermedad. Entre medias, hace hoy 20 días, entré yo misma en un proceso de enfermedad en el que tuve oportunidad de aplicar muchas cosas y hoy quería contar un poco. Como ya os llevo contando en las últimas charlas, un poco de finales de verano aquí, he estado sufriendo una revolución muy intensa a nivel interno, que yo lo achaco precisamente que llevo ya 10 meses, bueno, 10 meses con el Curso de Milagros, más lo que ya tenía de antes, pero trabajando, digamos, diariamente y con mucha ambición por mi parte, ¿no?, de realmente llegar a otro lugar. Hay un momento en que antes de tomar un camino nuevo hay como que pasar los demonios del viejo, ¿no? Hay un momento, se nos advierte por todos lados, en que tienes que enfrentarte a todo tu ego, a todos los errores, ¿no?, de concepto de tu mente, que en el punto en el que todavía no tienes instalado lo nuevo, pero ya no puedes utilizar tus viejas tretas como culpar, juzgar y todo esto para escaquearte, hay un momento en que como que se te levantan todos los demonios y te pilla un poco como a pelo. Primero fue una época en que emocionalmente lo pasé muy mal, a raíz de sucesos, ¿no?, que pasaron fuera, pero que yo ya sé que pasaron fuera porque en mi psique algo creía todavía en ese tipo de ideas, ¿no?, porque si no, no me lo hubiera encontrado. La emoción que pasé fundamentalmente fue, voy a decir miedo, pero diría más bien pánico. Yo misma me sorprendí del nivel de pánico que pude alcanzar. Me pilló de una manera devastadora. Pasé varias semanas con un miedo pegado al cuerpo muy extraño, ¿no?, y muy desagradable, pero aún así, y a pesar de que me sentía totalmente atrapada y que en aquel momento no sabía cómo salir, me decía que todo esto era algo que yo tenía que enfrentar para salir de ello, ¿no?, como que era parte del plan de trabajo que estaba haciendo. Incluso en aquellos momentos que me hacía tirar el curso mirados por la ventana, sentía que esa era la clave y que no tenía que dejarlo. Seguía creyendo ahí atrás, ya no podía parar. Y entonces ¿a qué me dediqué? A intentar perdonar aquella sensación. Me acuerdo que os dije en una charla, tuve una primera revelación en la que vi que me estaba equivocando, que en aquel momento lo que tenía que hacer no era perdonar fuera, que también, pero que eso hasta cierto punto no se me daba mal, sino que en aquel momento me tocaba también perdonarme a mí y quererme a mí, ¿no?, porque siempre me fue muy difícil disociar si perdono al otro, entonces me vendo a mí misma, ¿no?, y no tengo en cuenta mis necesidades, y si soy capaz de poner un límite y me doy lo que necesito, entonces lo hago desde el resentimiento. Me era muy difícil las dos cosas juntas, el quererme a mí y no enfadarme con el otro, era una cosa difícil de disociar, pero empecé a darme cuenta de esto, por lo que pongo al final del protocolo del perdón, que perdona, pero que eso no te excluya a ti. Tú te responsabilizas de esa situación, que tienes a quien pedir dentro de ti que eso se corrija, pero siempre el perdón es una manera de pensar, no una actuación determinada. Es decir, que tú tendrás que decidir si te alejas, si te quedas o qué haces con tu vida. Lo único que se te pide es que lo hagas desde un lugar en la que no condena al otro, porque comprende el por qué se desarrollan las cosas y que te invita a ver los conflictos con los demás como una oportunidad de transformación personal. Lo que tuve claro en aquel momento es que no tenía que culpar. Hasta que fui afinando y fui saliendo de aquella situación emocional, que mejor que peor, pero lo único que tuve claro en todo momento es que no quería culpar a nadie fuera. Entonces me culpé mucho a mí mientras me sentía culpable y no lo podía evitar, pero finalmente eso se fue disolviendo, trabajando, como sabemos, con el ejercicio del perdón. Y cuando ya yo levantaba cabeza y me empezaba a sentir bien y sentía que las cosas se colocaban y que yo había encontrado un lugar desde el cual actuar, ¿no?, de poner mi límite y ocupar un lugar, aunque eso suponga perder algo, porque empiezo a comprender que yo no necesito nada fuera, porque yo puedo estar bien donde estoy conmigo y porque no me tengo que vender, ¿no?, a esta sensación. No estaba todavía prevista para mí la paz. El viaje continuaba. Entonces, como en los libros de Hammer, ¿no?, la biodescodificación. Según él, cuando pasas un conflicto, no hay síntomas, es lo que llamáis la fase fría de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad aparecen cuando resuelves el conflicto. Efectivamente, cuando yo estaba en pleno alivio emocional, me levanto, pues hace exactamente hoy 20 días, el día 8 de octubre, me levanto por la mañana, cistitis.
Como sabéis, yo tuve un tumor en la vejiga que empezó con una cistitis que nunca me quité de encima, que estuve 4 años con ella y que finalmente me detectaron un tumor. Yo de aquella fue una hazaña todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque por parte de los médicos me daban muy mal pronóstico y la única opción de ellos, los médicos me tocaron en aquel momento, y con lo que yo sabía que era poco, era sacar órganos y dejarme sin vejiga, útero y ovarios, con lo que eso significa de estar en una bolsa y todo este tema. Entonces, yo de aquella no estaba tan metida, por supuesto, herramientas emocionales cero, como las que tengo ahora, momento de la vida patético, o sea, atascadísima, debilitada, o sea, estaba un momento mucho peor que el que estoy ahora. Ya de aquella tuve una lucidez natural, que es algo que yo siempre digo a la gente que haga con sus enfermedades, lo primero que es salir un poco del por qué me ha caído esta encima, por qué estoy tan mal, por qué me duele, por qué me ha tocado esta cruz, y poner el para qué. ¿Para qué me ha venido a mí esto? ¿Qué puedo sacar en limpio yo? Porque está claro que me he culpado de alguna manera, he entendido mal el mundo y al final me he autocastigado hasta el punto de enfermarme. Pero ya que estoy aquí, acordaros que lo que el ego hace en el mundo de las ilusiones, el Espíritu Santo o tu mente correcta lo puede utilizar para perdonar, o sea, para sanar. Entonces, vale, ya he enfermado, ¿qué voy a hacer? ¿Culparme porque me autocastigué? Ya estoy aquí, voy a ver, porque más allá de que nos responsabilicemos de una enfermedad, también puede haber un propósito personal en una enfermedad. O sea, de todo podemos sacar algo positivo. Y eso es lo que, bueno, luego voy a intentar transmitirlo lo mejor posible, ¿no? Porque realmente a mí estos días se me abrió una compuerta de comprensión como antes no la tenía, ¿no? Aunque me veis un poco apagadas, porque ayer me quemé las manos profundamente, dormí fatal, pero yo estaba pidiendo yo, mañana no quiero dar la charla eufórica, porque es que estaba eufórica estos días. Digo, quiero darla con calma. No pasa nada, ¿no? Si me pongo eufórica. Pero bueno, no sé si me queme por eso, pero el caso es que ahora, entre lo poco que dormí y lo mal que lo pasé, estoy como así como un poco febril, ¿no? Pero de verdad que sentí como que todo este trabajo que fui acumulando, que se entendía un poco, que se entendía, pero que de repente cobró como... que fue como que hice un puzzle, ¿no? Un puzzle súper claro de cómo funcionan las cosas y de qué era lo que yo tenía que hacer. Yo hace 5 años que pasé el tumor. No sé si hice un trabajo de perdón exhaustivo en aquella época, pero lo que sí hice fue encontrar mi propio camino, creer en mi propio camino, el camino que yo quería seguir en aquella enfermedad, que también ahora intentaré esto, a ver si lo puedo explicar bien, y creer, permitirme encontrar lo que yo quería. Pues si esta opinión no me gusta, busco otra, y si esta no me gusta, pero no en plan caprichoso, en plan, no me gusta en el sentido que tiene que resonar con lo que yo pienso de las cosas, ¿no? Y de lo que yo creo. Y otra cosa que hice, que yo creo que es algo que siempre viene bien en toda enfermedad, es que corté con toda mi vida pasada. No porque pensaba que así me iba a curar mejor, sino porque lo sentía así. Vine aquí a un médico, empecé a sentirme bien en Barcelona y el resultado fue que no volví y que dejé toda mi vida, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se aparta tan radicalmente de todo lo que fue su caldo de cultivo, donde se desarrollaron las enfermedades, es mucho más fácil curarse. A lo mejor no has curado del todo las raíces, pero te has separado del conflicto, ¿no? Decían de Hipócrates que mandaba a sus pacientes incurables a una isla desierta a curarse, porque ese aislamiento es muy beneficioso porque sales del... sea lo que sea que te está enfermando, está en tu vida. Si cortas con todo, es muy fácil acertar, ¿no? Bueno, pues no sé lo que era, pero corté. Aquel tumor, que como imaginéis fue un drama al principio, pues acabó siendo el inicio de un proceso mío en el que empecé a trabajar más sobre mí misma, que me di cuenta que no podía seguir como estaba, de empezar a confiar más en mi intuición, de empezar una vida en una ciudad nueva que me satisface más. Fue el principio de muchas cosas buenas. Y en aquel momento intenté recordar esto, ¿no? Cuando te pase algo en el futuro que pueda parecer negativo, acuérdate de que nunca sabes. Y muchas veces me pregunté, digo, si algún día me levanto y tengo una cistitis como todo el mundo... me voy a cagar, ¿sabes? Porque enseguida se me va a abrir la caja de Pandora, ¿no? Y bueno, pasaron 5 años hasta que este día apareció la tan temida. Ese día además había quedado para ir a una sesión con un amigo mío que es psicólogo y fue ir con esta novedad, ¿no? Tuvimos una sesión muy curiosa en la que... entre otras muchas cosas, recuerdo esto, ¿no? Era el día 8 de octubre, decía 8, dice el 8 es el símbolo del infinito. Empezó como a hacerme una relación en cuanto a los números. En muchas escuelas o métodos, el 7, digamos, que es un número de final de ciclo, ¿no? Hay muchas maneras de estudiar la vida que hacen ciclos de 7, ¿no?
Después de completar un ciclo en el 7 llega al 8, que es el infinito, el símbolo del infinito y que representa un poco el vacío, ¿no? Como un agujero negro. Es una fase en la que después de acabar un ciclo quedas en la nada, pero es una nada que absorbe. Es una nada que absorbe y que se va rellenando y que finalmente pasa al 9, cuando ya ha absorbido lo suficiente, que 9 decía que en casi todos los idiomas, me ponía de ejemplo el 9 en francés, neuf, en italiano nuevo, que suena a nuevo. El 9 es lo nuevo. Entonces, después de acabar un ciclo y entrar en vacío, que además es una fase en la que parece que no pasa nada, que estás ahí como chupando de la nada y que nada se mueve, ¿no? Pero estás absorbiendo, dice que como un agujero negro chupa lo suficiente como que impacta y se hace una estrella, ¿no? Es lo que me contaba. Entonces aparece lo nuevo, ¿no? Empieza la chispa de lo nuevo. Y que el 10, porque todo esto estábamos hablando de lo femenino, ¿no? De lo femenino, que es lo pasivo, el no hacer, la parte femenina, y de qué importante podía ser eso bien utilizado, ese no hacer y esa pasividad. Entonces decía que después del 9 que venía el 10. El 10 es de nuevo el 1, pero ese 0 que se le pone no delante, que a lo mejor sería nulo, sino detrás, hace que sea un 1 en una dimensión diferente. Empiezas un nuevo ciclo, pero a una octava superior, con más conocimiento. Me gustó, ¿no? Entonces yo toda esta historia, no sé, la apoyé en esta historieta de los números. Entonces, ¿qué pasó? El 8 sí, pues fue un día bastante de shock, ¿no? Porque me encuentro con esta papeleta, ¿y ahora qué hago? Aparte era bastante doloroso, no sé si tuviste alguna vez una cistitis, pero son muy dolorosas y más los que tenemos predisposición, porque hay cistitis de mujeres que apenas van con síntomas o que en 2 días están resueltas, pero las que tenemos esta tendencia a la cistitis crónica es terrible. Yo no sabía lo que tenía en aquel momento, pero lo que tenía claro es que no quería ir corriendo a los que me revisan mi tumor. Puedes decir, ay, ¿por qué vas a tener un tumor? No, yo no lo sabía, pero es muy fácil cuando has dicho tienes un tumor que se reproduce, que no se cura, que hasta dentro de 10 años no vas a estar tranquila. Es fácil pensar que a lo mejor voy a caer en lo mismo y que si no lo tengo, seré capaz de quitarme la cistitis antes de 4 años, como hice la otra vez. Yo sabía que sí, pero siempre hay una parte que está ahí diciendo, bueno, ya veremos dónde te metes. Y luego empezaba, ay, Dios mío, soy un fracaso, hablando de sanación a todo el mundo y ahora cojo yo. Pero había otra parte que decía, bueno, ¿y quién sabe, no? Entonces recordé una cosa que escribí, que verdad, la leí y me ponía los pelos de punta, porque después de curarme de otro tumor, al principio me quedé muy satisfecha, pero luego no me quedé tan satisfecha, porque pensé que había hecho demasiado. Que en aquel momento, ya te digo, fue, vamos, heroico, porque yo no tenía más capacidad. Entonces, como tenía, supongo, mucho miedo, pues logré decir que no a lo que no era mi camino, que era lo que me proponían, pero cuando vine aquí a Barcelona, pues caí en manos de médicos que me mandaron a hacer cantidad de tratamientos, me gasté un dineral, fue todo, me tuvieron que ayudar, porque yo me había independizado a los 21 y hasta ese momento, 35, yo no había recibido ayuda de mis padres de ningún tipo. Y de repente me veo en esta situación. Ellos necesitaban hacer algo y yo necesitaba, no me negué, ¿no? Pero luego más tarde pensé, la sanación tiene que ser algo para todos, ¿no? La sanación no puede depender de que yo en un momento dado tenga el dinero para hacerme un tratamiento o no. Esto a mí me preocupaba. Y pensé que había hecho demasiadas cosas. Yo sentía en aquella época que si no me ponía un tratamiento diario, aquello se me extendía, ¿no? No tenía suficiente fuerza mental. Entonces, un día escribí esto, porque a veces uno sabe, cuidado con lo que deseas. Hay veces cada uno se ve con un papel en la vida, y yo siempre me he visto en un papel de abridora de caminos, de exploradora de lo desconocido. Y hay cosas que me gusta explorar y me gusta contarlas, necesito contarlas a la gente, pero no tendría o no me siento en la autoridad de decirlas si no tengo la referencia de haber pasado por ello, porque yo para esto soy como muy, no sé, cuadrada. Esto para que entendáis cómo empieza este texto que os voy a leer. Yo, cuando tuve el primer tumor, nadie creía que fuera a ser un mal tumor, como que era muy improbable, ¿no? Sin embargo, algo dentro de mí me decía que iba a tener el tumor más chungo que había visto en internet. Supongo que algo dentro de mí sabía que o me pasaba algo así o no salía de la situación en la que estaba en aquel momento vital, que me desagradaba, pero no sabía cómo salir de ella. Estaba con toda la vida montada, ¿no? Con el negocio en pareja, conviviendo. No es tan fácil desarmar todo eso, la consulta recién abierta, así por nada, ¿no? Pero supongo que hay cosas que ocurren en el inconsciente. Entonces, cuando yo me operé, que me sacaron el primer tumor, es una operación fácil porque no te abren. Al ser vejiga entran por la uretra, por el conducto externo, y no tienes puntos ni nada. Normalmente al día siguiente estás en casa. Pero yo tuve problemas de hemorragias y estuve 9 días en el hospital. El estar preocupada por el dejar de sangrar me quitó un poco de atención
a que estaban analizando el tumor y iba a recibir en 10 días la anatomía patológica. El caso es que cuando ya por fin dejé de sangrar 9 días más tarde, me habían quitado la sonda y tenía yo un día estupendísimo, que me había quitado el camisón del hospital, me había puesto mi pijama de China, me puse pendientes, me pinté el rabillo y me sentía genial. Entonces estaba yo con una jarra, yo estaba totalmente metida en el papel de medir mililitros de orina. Saliendo del váter, en una de esas, me encontré delante del espejo, toda sonriente y toda feliz, y me acuerdo que me miré en el espejo y de repente, como si yo hablara con la del espejo, conmigo misma, y me dije, pasó muy atrás, luego fui consciente que lo había pensado, pero en ese momento pasó como en una nebulosa, y pensé, ¿y tú por qué vas tan feliz? ¿Qué crees, que esto pasó? Pero era una parte de mí que sabía que los cambios que yo tenía que hacer no iban a poder hacerse en caso de que me hubieran quitado un tumor benigno, que no había integrado lo que yo tenía que aprender. Y dije yo, esto no ha acabado. Además, mirándome a los ojos, que Luis Hay siempre dice que como decretes algo, mirándote a los ojos tiene mogollón de fuerza. Digo, esto no ha acabado. Digo, para lo que tú quieres hacer, no vale con que te saquen un pólipo benigno. Fue muy fuerte, porque yo salí del baño, que estaba fuera de la habitación, entré en mi habitación, no había llegado a la cama cuando entra detrás el doctor Corral, mi médico, y me dice, vengo a darte una noticia. Y ya lo vi clarísimo. Me acuerdo que estaba de pie. ¿Quieres quitarme la vejiga? Yo solo tenía esa obsesión. Pero sí. Ya me tuve que sentar en la cama al borde del desmayo. Y me acuerdo que lo primero que le dije fue, pero no. Digo, no. No me salía más que lo dijo, pero es que yo puedo hacer muchas cosas. Y me acuerdo que me miró con una cara de compasión tremenda, me cogió la mano. Bueno, no te preocupes. Y yo, sí, no te preocupes. A ver cómo le contamos esto a tu madre, me dice. Yo, no te jodes. A mí que me zurzan. Encima me lo dijo delante de toda la habitación, todas las otras tres mirándome con cara de compasión. Bueno, fue un momento. Y luego me dijeron que estaba en el peor sitio, que no me podían poner una vejiga artificial. O sea, que la única solución que había para mí de las tres posibles era la bolsa, que era la peor, ¿no? Porque la ubicación era justo en el peor sitio. Y yo decía, pero bueno, vale que estoy en un momento atrapada, pero no me siento tan enferma como para que me toque todo lo malo de esta manera. Y dije, aquí tiene que haber otro propósito. ¿Quién te dice que una cosa es más verdad que otra? Yo no me siento así interiormente, yo necesito que haya otra. Esta no es mi explicación. Y fue cuando pensé por primera vez que tenía que explorar un camino nuevo. Si hubiera tenido un tumorcillo en la parte alta de la vejiga y me hubieran dicho, oye, mira, te vamos a quitar media vejiga, pues igual no me hubiera parecido tan terrible y hubiera dicho, vale, y me hubiera conformado. Pero lo que me decía que era tan inaceptable que no me quedaba otro remedio que no aceptar. Y entonces eso me iba a dar la fuerza de encontrar otro camino. Bueno, yo en ese momento lo vi así, ¿no? Esto me consoló. Y entonces escribí, años más tarde, comiéndome la cabeza con el tema de que, claro, de que había sido un paso adelante, pero no había explorado la sanación realmente, porque había hecho demasiado. O al menos esto es lo que yo pensaba. Y escribí, al igual que aquella vez que en el Hospital de Madrid intuí o decreté frente a mis ojos en el espejo que necesitaba una sacudida muy superior a la recibida hasta el momento, que por otro lado no fue despreciable, para salir de donde estaba y acceder a cumbres superiores, para realizar lo verdadero que en mi interior esperaba, así pensé después que si bien el miedo y el hacer habían servido en este primer caso a la realización de mi empeño, en mi tierna sabiduría incipiente, también luego reflexioné sobre lo terriblemente limitado de este camino en el que el poder se apoyaba en lo externo, en la magia diríamos. ¿Y si yo no hubiera dispuesto de los medios materiales invertidos en el proceso? ¿No habría habido entonces esperanza de sanación para mí? ¿No fue en realidad toda mi determinación interior al servicio de lograr comprender, aceptar y creer lo que revirtió la situación y tan solo los tratamientos externos un medio para aplacar el miedo de mi mente que amenazaba con hacer fracasar la misión? Porque mucha gente me pregunta, ¿qué fue lo que te curó? Y creen que les voy a decir un médico, un tratamiento. Y digo, yo creo que fue que me lo creí. Sencillamente, me lo creí. Empecé a leer y me convencí de que era posible. Es por esto que nuevamente algo muy profundo se ha movilizado ahora en mí en la dirección de, si hay una nueva ocasión, ya sin miedo, porque a mí me entran estos arrebatos idealistas, solo repleta de amor hacia lo que es, querré hacerlo desde el no hacer, entendiendo aquí no una negligente pasividad, sino un camino interior de perdón y comprensión hecho solo de fluidez. Esta última frase la copié de Daniel Merúa, lo reconozco. Sin ninguna crispación,
ni movimiento forzado que me desalinee del orden fundamental de las cosas. Y aquí me hallo ahora frente a esta nueva oportunidad autodecretada, lúcida y potente, dispuesta a obtener la sanación no como un objetivo en sí mismo. ¿Por qué? Porque en realidad nunca podemos enfermar si pensamos correctamente. O sea que lo importante no es sanarse, porque tú nunca estás enfermo, tú. Ahora si te confundes tú con tu cuerpo, entonces creerás que estás enfermo. No como un objetivo en sí mismo, sino con la intención de recorrer un nuevo camino ascendente, fruto de la voluntad de crecer, de conocer y de compartir. O sea, más que tengo que sanarme, ¿no? Y esto es de un libro de Daniel Merua que me gustó y me pareció que venía muy bien al caso. Dice: nada hay pues que temer, tan solo celebrar que la tibieza y la estrechez de corazón no triunfaron en mí, que no ignoré el desafío ni el miedo retrajo mi conciencia. Desde todos los tiempos ha sido más cómodo ser dócil. Se ha preferido siempre no tener nada grande delante de sí, sino estar seguro de no correr ningún riesgo. Esto es un poco como una crítica, ¿no?, al miedo al saltar al vacío, ¿no? Entonces, ¿la vida qué es? ¿Vivir como un rebaño y luego morir? Entonces dije, bueno, primer paso. Yo no quiero ir a que me vean los de las revisiones del tumor porque sé cómo piensan. Van a decirme que tengo antecedentes y me van a freír. Yo ahora tengo confianza, pero quizá si empiezo a ir de parte de los médicos, yo tampoco soy inmune. Ciertas cosas me van a resquebrajar y yo necesito mis energías todas. Entonces dije, desechado. Si me hago un análisis, será en su momento y en otro lado, donde no me relacionen con un pasado, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿realmente importa si tengo una cistitis o tengo un tumor? No es el mismo conflicto de base. Y efectivamente encontré un conflicto en relación a la vejiga parecido al que había tenido en su día. Quizá en su día no sané las raíces de este conflicto. ¿Y qué pasa en la vida cuando no sabes algo? Que te pone en la misma situación una y otra vez hasta que eres capaz de sanarlo. Yo en aquel momento no sabía lo que era el perdón, ahora sí lo sé. Ahora voy a enfrentarme a este conflicto de otra manera. Eso por un lado. Y segundo, ¿qué más da si es una cosa u otra? Si el curso de milagros nos dice que no hay nivel de dificultad a la hora de hacer un milagro. En realidad, tal y como yo pienso, es igual de fácil resolver una cosa que resolver otra. Entonces, bueno, me voy a ocupar como si tuviera lo peor. Voy a buscar ayuda, voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer y si en un tiempo prudencial esto no se va, pues ya me haré un análisis y ya veremos. O sea, por el momento voy a vivir el momento presente. Encuentro una clínica en Barcelona a mi medida. Vamos, ideal para mí. O sea, encuentro el típico sitio con todos los tratamientos que a mí me gustan juntos y ostras, qué interesante, miro la web, tal. Esto para mí fue muy esperanzador, ¿no? Digamos que encontré algo nuevo el día 9. Y conozco al médico que yo necesitaba encontrar, que te sientes como en casa, un entusiasmo. Además, no voy a decir esto en casa, primero porque no tengo ganas de dar disgustos y segundo porque voy a sanarme con mi dinero, el que tenga. Es como de verdad una sensación de tener una mano invisible que me fuera guiando. Entonces me llega por internet el siguiente texto. Es una canalización de un tal Crión, bueno, seres que mandan mensajes, ¿no?, ahora que estamos tan apoyados desde todos los lados, sobre la co-creación. Y leo. A mí la sensación que me daba, como dice el curso de milagros, tengo un propósito único, no te pierdas, ya te has elegido un camino, todo lo que vengas, que te refuerce ese camino, atrápalo, ¿no?, y el otro ni lo mires. Pero yo sentía que desde fuera me decían, continúa, como que me daban fuerzas, ¿no?, para no resquebrajarme y no dejar a la otra parte invadirme, ¿no?, los miedos. Queridos humanos, luego os lo enviaré todo por email, ¿eh? Los seres que abren caminos para otros son aquellos que al tener una visión única y diferente a la de la mayoría no poseen una conciencia gregaria y por consiguiente saben perfectamente que no necesitan seguir a nadie para encontrar sus caminos. Son los constructores de sus propios caminos. Aquellos que saben cómo construir un camino para sí mismos siempre acaban por encontrar la manera de diseñar sus propias rutas y de abrir los senderos por donde transitar con sus propios vehículos, los cuales también diseñarán a su medida, según las características del camino que ellos construyeron para sí. Cuando ellos construyen sus propios caminos y los empiezan a recorrer, acaban dejando un rastro tan grande tras de sí que a la mayoría no le queda más remedio que usarlo, pues es sabido por todos ustedes que es más fácil seguir un rastro existente que crear uno nuevo.
Los líderes natos podrían dirigir cualquier emprendimiento, crear cualquier moda, inventar los más ingeniosos artefactos, para al final convertirse en ejemplos que todos desearían copiar. Aquel que es único nunca copia nada de nadie, al contrario, siempre acaba por ser copiado. Ser copiado no es algo que debería hacerte sentir mal o molestarte excesivamente, al contrario, quizás puedas enorgullecerte sanamente de que otros vean en ti algo digno de ser reproducido. Por consiguiente, quizás debas considerar por un instante si tus aspiraciones son una copia de las aspiraciones de los demás o si eres la inspiración de aquellos que te rodean. No es necesario que trates de cambiar tu situación en un solo día, solo basta que tomes conciencia de que tú tienes el poder de ser original y único, al punto en que cuando lo logres no te afecte lo que piensen o digan de ti. Cuanto más te destaques del rebaño, más te señalarán y te incordiarán por opacar involuntariamente a los demás. Ello es humano y lo sabes. Si eso te tiene sin cuidado porque en tu conciencia sabes que estás haciendo lo correcto contigo mismo, con tu plan de vida y con los propósitos evolutivos que hicieron que este ahora sea tu lugar y tú ocupes un espacio en él, entonces eres el ser único que vino a cumplir el propósito de honrar su propia individualidad y por reflejo enseñar a otros a conquistarla. ¿Cómo te sientes, el original o la copia? La ventaja de aquel que es o ha sido original es que sabe que puede multiplicar su originalidad según sus necesidades, cada vez que lo requiera. A eso lo llaman reinventarse. Si la vida te conduce hacia esa bifurcación de caminos, donde acaba el camino trillado que todos siguen, y de allí en adelante no hay indicios sobre qué ruta seguir, es momento de reinventarte y por consiguiente crear tu propio camino. Poco importa si lo haces a conciencia u obligado por las circunstancias. Lo que realmente debería importarte es que a partir de ese momento tendrás la oportunidad de diseñar tu vida y finalmente desprenderte de las ilusiones de la Matrix que procura siempre imponerles los estereotipos de cómo hay que vivir la vida, tu vida. Al final acabarás por aprender que si pudiste reinventarte a partir de un hecho adverso, será muy probable que en el futuro lo logres sin necesidad de que la vida te presione como lo hizo en el pasado. El que se reinventa y está consciente del proceso que ello requirió, es probable que acabe por enseñar a otros cómo hacerlo y por consiguiente se podría convertir en un liberador de mentes esclavas. Cada vez que ayudas a otro a ser libre, o por lo menos ayudas a vislumbrar que la libertad existe, estarás ampliando las fronteras, tu toque transmutador, el que hace posible que todo cambie en positivo a tu alrededor y por consiguiente que la dinámica de los acontecimientos que generes pueda convertirse en una poderosa cadena de causas y efectos que traiga la co-creación a tu vida. La co-creación es ni más ni menos la capacidad de activar en tu vida una cadena consciente de causas y efectos. Recordar que la causa siempre está en cómo percibo. Nosotros pensamos que lo que de fuera es la causa de cómo me siento. No, lo de fuera es el efecto de cómo pienso. Entonces se trata de, entendiendo este proceso, ir creando unos efectos diferentes desde mi entendimiento y por tanto, unas causas diferentes y por tanto unos efectos diferentes fuera. Entonces dice esto: la cocreación es la capacidad de activar en tu vida una cadena consciente de causas y efectos. Es necesario que vislumbres cada paso que des como el peldaño de una escalera de muchos peldaños, cuyo sentido general o cuyo destino de llegada te has planificado cómo recorrer pero no controlas. Aquellos que cocrean primero deben creer en sí mismos y en sus capacidades de creadores de sus propias experiencias. La creación siempre es un original. Cuando tú, humano, co-creas desde tu propia y pura esencia, tomando conciencia de que tienes todas las herramientas para hacerlo, y nos repiten una y otra vez que podemos hacerlo, aunque nosotros creamos que no, tenemos esa capacidad. No solo te das permiso para diseñar tu vida, sino que haces posible que la intervención divina se concretice de manera más elegante. Es cuando recibes la ayuda. ¿Te gustó este concepto de elegancia? Elegante, decimos elegante porque lo elegante siempre es bello, armonioso, fácil y fluido. Un camino fluido. Cuando percibas que tus cocreaciones se desarrollan en total armonía, tomando el sendero más fácil, habrás activado la cocreación elegante en tu vida. Cuando algo no sale fácil, pregúntate
si lo que estás haciendo es realmente lo que quieres hacer. Cuando estás intentando hacer algo que en el fondo no quieres hacer, es como todo te caduca, pierdes un zapato. Bueno, a mí me pasaron cantidad de cosas de estas, a que digo, bueno, ¿yo a dónde voy? Pues si en realidad yo no quiero ir aquí. Eres un ser único y original, humano, nos dicen. Nunca lo olvides. Desde el espacio interdimensional en que nos encontramos con respecto a ti, podemos visualizar todo el panorama que tú, por obvias razones evolutivas, no puedes percibir. No vemos todo el panorama. De nuevo se nos dice, no percibes toda la realidad. Es por ello que muy gentil, dulce, pero firmemente te lo recordamos. Eres tiernamente amado más allá de tu imaginación y sin despedirnos, pues en la interdimensionalidad no hay despedidas, te bendecimos incansablemente. Siempre acaban, ¿no?, estos mensajes recordándonos que somos amados, ¿no?, desde más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Bueno, lo que nos está diciendo aquí, creo, resumiendo, es que es importante saber cuál es mi camino. Y quizá no tenemos la fuerza de seguirlo de un día para otro, pero si tienes un poco de predisposición a escucharlo, vas a ver que te van a llegar ayudas. Para mí este texto fue una ayuda, ¿sabes? Leí esto y dije, me están animando que siga mi camino, que es lo que yo quiero en el fondo, ¿no? Entonces esto me ayuda a tener menos miedo. Siento, bueno, así lo he querido ver yo, ¿no? Siento como que, jolín, hay alguien que sabe que me está hablando, me llega este email justo ahora. Al poco me llega este otro. Barajando la idea, mientras estaba metida en el tema, claro, uno quiere no tener que pasar por esas cosas, ¿no? Me dan tanto miedo. Son pensamientos que te asaltan, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Ojalá se me pase ya, ¿no? En 2 días, 3 días, cuanto antes, porque no quiero estar con esta paranoia. Pero luego digo, bueno, ¿y si para los cambios que yo tengo que hacer, porque todo proceso es un aprendizaje, qué sé yo los días que necesito pasar esto para que las cosas se graben en mí? Reflexionar sobre este concepto también del curso de milagros de yo no sé lo que necesito. Yo me concentraba todo el rato en decir, a ver, lo que yo soy realmente, no está enfermo. Por algún motivo yo he decidido, con la mente que no es la correcta, pasar por este proceso, y está claro que pretendo sanarlo, pero tengo que poder vivirlo bien, o sea, no es cuando me cure estaré bien, no. Si yo realmente me creo, me identifico con esto que soy y me desvinculo totalmente de mi cuerpo como en el sentido de que no es mi identidad, a mí en el fondo me da igual lo que esté pasando en mi vejiga. A mí lo único que me interesa es volver a colocarme en ese lugar que sé que soy, pero que todavía no conecto siempre, voy y vengo porque estoy empezando a descubrirlo. Yo lo único que necesito es conectarme en ese lugar. En ese lugar yo soy vulnerable. Y la idea de que en realidad yo no sé, tengo que tener confianza, porque qué sé yo, es que incluso aunque sea algo malísimo, pero ¿quién me dice a mí que esto en mi proceso no es algo favorable a la larga? Voy a intentar sonreír. Al principio solo quería quitarme el dolor tan intenso, porque aquel dolor no me dejaba pensar en otra cosa. Entonces me llega este otro texto, también una canalización sobre la sincronicidad. Dice, si abrieran esa parte de su corazón, nos hablan, que tienen la capacidad de abrir y dijeran, quisiera sentir algo, tal vez quisiera alguna validación dentro de mí de que esto es correcto. Preguntarse, ¿no?, el desear, el pedir ayuda. Si que realmente abriéramos el corazón y lo hiciéramos, empezaríamos a sentir escalofríos que solo se sienten cuando uno sabe que se está revelando la verdad. Y la verdad es, te conozco tus vidas, sé por lo que estás pasando. Supongo almas que han pasado por donde estamos pasando nosotros ahora. Alma vieja, te conozco. Hemos hecho mucho juntos. No ves mi rostro ni mi nombre. Estoy contigo todo el tiempo. Y cuando yo digo, yo quiero decir la comitiva, que son billones que saben quién eres, que te acompañan en los momentos más difíciles, a través de las lágrimas, de las penas, celebrando los momentos en que eliges brindar por la victoria. Siempre nos dicen que no estamos solos. Y a veces la victoria es la salud y a veces son las soluciones para problemas que has tenido durante toda una vida. Sabemos quién eres, nunca estás solo. Puede que vayas a algún lugar y conozcas a la persona adecuada que sabe de alguien que justamente tiene la información correcta y resulta que obtienes exactamente lo que buscabas. Esto es la sincronicidad y a los humanos les parece extraordinario porque los humanos en general utilizan la estructura de planear por adelantado y creen que es la única forma de lograr las cosas. Y en este dilema incluso mencionan el pensamiento positivo. Pero eso aún es planear de manera lineal para llegar a una meta. Quiero llegar aquí y ahora yo controlo y
planifico cómo actuar, con quién tratar para llegar allí donde no quiero. Eso es la manera lineal de pensar, ¿no? La planificación. Y sin que importe la clase de proceso que hayas estudiado que te lleve de A a B, tiene que haber una meta. Y en algunos casos pegas la meta en el refrigerador para verla todos los días. Son las técnicas del pensamiento positivo. Ese es el ser humano lineal. ¿Y si yo te dijera que hay un proceso que no es lineal, que no tiene meta ninguna? Ninguna meta lineal, pero sí conceptual. Una meta conceptual que dice: querido Dios, colócame en el lugar correcto. No sé cuál es. Cuando lo hagas, ayúdame a que sea cómodo para mí. Permíteme encontrarle sentido. Hazlo fácil. Tráeme las situaciones correctas para que me lleven allí. Solamente pide que allí donde te ponga la vida tú puedas entenderlo, aceptarlo y aprender de ello. Si te matan tienes otra vida, no pasa nada. Colócame en el lugar correcto, no sé cuál es. Cuando lo hagas, ayúdame a que sea cómodo para mí, permítame encontrar el sentido, hazlo fácil, tráeme las situaciones correctas para que me lleven allí, ¿no? Esto despierta la poderosa sincronicidad, este soltar el resultado. Eso es lo que te hace salir del proceso lineal de tratar de conquistar algo. Es normal para ustedes fijarse objetivos. Quiero escribir un libro, quiero crear una técnica de sanación, quiero tener esto, quiero tener aquello. La primera pregunta que tengo para hacerles es: ¿estará bien si no es lo que pensaban? Si la vida les trae lo que no pensaban. ¿Estará bien si es mejor? ¿Estará bien si se adecúa a la tarea para la cual vinieron y a los talentos que tienen y tal vez ni siquiera han notado? Estáis aquí porque alguien les mostró algo que los hizo cambiar, los hizo mirar. No les dio una doctrina, los hizo mirar. ¿Pueden ponerle precio a eso? Los hizo mirar en un lugar que les dijo que están construidos divinamente, que su biología puede contener algo más grande, algo innato que es inteligente y sabe quién soy, nuestra mente correcta, que trabaja conmigo cuando se lo pido. Una conciencia dentro de una conciencia que me conectará con la sincronicidad. Es el momento en que yo digo, no sé lo que necesito, lo que pasa afuera, de alguna manera me lo estoy provocando yo, todavía no sé cómo sentirme bien con ello, pero pido a esa parte de mí que me muestre la verdad, que me ayude con esto, ¿no? Eres parte de la sopa que es Dios, y esa parte mira hacia abajo, hacia ti, y está siempre disponible, siempre está disponible. Observa todo el tiempo, sabe quién eres, sabe todo sobre ti porque es parte de ti. Emite información para ti que recibes a través del pensamiento intuitivo. Pensamiento intuitivo. Cada ser humano del planeta lo tiene, porque cada ser humano es parte del todo. Sin embargo, ¿qué sucede si hay una radiodifusión y el 90% de la gente no tiene radio? No la reciben. La emisión aún está allí, con su nombre en ella. Ellos no tienen una radio porque no lo creen, no se orientan a ello, no lo invitan. ¿Qué nos dice todo el rato el curso de milagros, ¿no? Que hay dos pasos, reconoce que no está pasando nada fuera, que no hayas provocado tú desde tus creencias, responsabilízate de ello y luego invita a esa parte de ti a que corrija, porque tú no corriges, solamente das esos dos pasos. ¿Cuándo no recibes? Dice, esa parte siempre está ahí, pero no hemos conectado con ella. Empezamos luego a conectar a trocitos hasta que al final vives en ella, que es cuando despiertas. ¿Cómo se hace para conectar con esta radio? Creyendo, orientándose a ello, invitándolo. Dice Dios, la vida, bueno, lo que nos mueva, los conoce y nunca los llevaría a un lugar por razones que no fueran benévolas y hermosas. Es lo que hay que pensar de cada circunstancia. El proceso de la sincronicidad se guía por el pensamiento intuitivo a través de la inteligencia innata del cuerpo para estar en el lugar correcto, en el momento oportuno y hablar con las personas adecuadas. La vida me hace conectar con quien puede ayudarme desde fuera, solo con una buena actitud interna. Todo esto no se puede planear por adelantado, hay que estar sintonizado. No es una cuestión de planificación, eso es el control. El que controlas porque tiene miedo de que las cosas no salgan como él planeó y no llegue a la meta que él diseñó. Pero si renuncias a cualquier meta simplemente porque sabes que no tienes la sabiduría para saber cuál es la meta que necesitas, te sueltas en lo que hay y simplemente vas haciendo con lo que hay, entonces has soltado cualquier resultado. Entonces puedes ser guiado por esta sintonía. No se trata de que creemos que van a suceder cosas, sino de que vamos a trabajar para ello.
Hace falta trabajar para ello. Y son los dos primeros pasos que nos pide el curso de milagros que hagamos. Van a ajustar la sintonía de su pensamiento intuitivo escuchando tanto como puedan. Pararse a conectar, ¿no? Cada día, por la mañana, por la noche, con nuestro ejercicio. Escucharlo tanto como puedan y los pondrá en el lugar correcto en el momento oportuno. No se trata de negligencia, porque se nos pide actuar, pero solo para dar los primeros pasos, para invitar. Entonces el innato trabaja con ustedes para afinar la sintonía. Es que es una pasada. ¿Os gusta? Sí. Sí, ¿no? Lo primero es comprender el proceso y creer en él. Comprender el proceso, cómo funciona nuestra mente, que es lo que estamos aprendiendo. Lo segundo es comprender que la sincronicidad te puede llevar a un lugar que no planeaste. ¿Podemos aceptar esto? Saber que tenemos que estar ahí donde nos pone la sincronicidad, que tenemos que estar ahí. Cuando sientes cómo pasa el amor de Dios por tu cerebro, tu corazón y todas las células de tu cuerpo, dan gracias a Dios por ponerte en el lugar correcto en el momento oportuno. Tu meta no se logrará nunca. Siempre estarás en movimiento, siempre habrá una escalera que subir, en conocimiento, en conciencia, en energía, cosas nuevas que vienen hacia ti siempre, hasta el momento de tu último aliento. Nunca habrás llegado, y eso tampoco te gusta. Quieres llegar a un lugar y decir, lo hice, pertenezco aquí y ya no tendré que trabajar tanto nunca más. Las almas viejas siempre están trabajando, tienen que desechar esa idea de llegar, para eso están aquí. La sincronicidad puede ponerte en lugares hermosos, puede salvarte la vida, te salvará la vida. Anula todos los atributos kármicos, el karma, que te han empujado y tironeado desde siempre. Ella cambia la forma en que las personas piensan de ti, porque tú cambias. Ella, la sincronicidad, cambia la forma en la que tú piensas de los demás, porque te lleva a lugares en los que ves quién eres. Reacomoda lo que tú crees, tu percepción, porque empiezas a ver un refuerzo de la acción que funciona. Poquito a poco vas haciendo y ves que funciona, la siguiente vez lo vas haciendo cada vez con más confianza. Reacomoda lo que tú crees porque empiezas a ver un refuerzo de la acción que funciona. Y puedes erguirte y decirle a alguien, no tengo idea de a dónde estoy yendo, y sentirte orgulloso. Y tienes más salud y eres más feliz y amas a todas las personas. Esto exige trabajo de tu parte, lo exige. Tienes que cambiar la manera en que funciona tu cerebro y cambiarte a ese lugar donde antes de dejar ninguna situación, antes de querer abandonar ninguna situación, la cistitis o lo que os esté molestando en la vida, cambiarte a ese lugar donde antes de dejar ninguna situación puedas mirarla de forma diferente a como la miras ahora y puedas decir, sí, lo haré, ayúdame con esto. Ese es el momento en que puedes empezar a generar un cambio. Mientras sea, lo temo, es malo, no debería estar aquí y tengo que salir de aquí como sea, no estamos conectando con este proceso. Tú puedes hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es empujarlo un poco. Se llama sincronicidad y no es privativo de ti, alma vieja. Es para cualquier ser humano que desee conseguir la radio. La radio es el reconocimiento del yo superior y del hecho de que Dios está en tu interior. Una disposición a escuchar de una forma que no existía antes, a una fuente amorosa que no cambia jamás. Y así es. Al final de esta etapa se alcanza la neutralidad y las emociones ya no interfieren. Comienza la rendición completa al espíritu y con ello el despertar. Cuando se ha completado la entrega del ego, surge el amor incondicional. Entonces el espíritu desciende masivamente para tomar residencia en el cuerpo y comenzarán a asumir su rol como los maestros multidimensionales que realmente son. Fijaros la sincronicidad de lo que me está hablando, ¿no? De no resistir a las cosas, de no juzgarlas, de no darles ya un sentido. Tú decides si te quieres creer eso o no. Mientras iban llegando todas estas cosas, que yo iba como, bueno, sintiendo que las escribían justo para mí, hubo un momento en que dije, mira, yo no sé a dónde me va a llevar esto, pero sé que algo dentro de mí lo pidió y que yo quiero probar a vivir esta cosa de otra manera. Y en cualquier caso ya estoy aquí, tengo unas teorías que enseño, aplícalas, a ver qué pasa. Es que no me quedaba otra. Decía Reyes, decía,
no te puedes animar porque sería un timo. Digo, hostia, es que imagínate con toda la gente que me oye. Digo, entonces, ¿qué es el triunfo? ¿Sanarse? No, porque en realidad no estamos enfermos. La cuestión es poder utilizar mi vida a mi manera. Os voy a poner de a mi manera para acabar, ¿no? La cuestión es cómo utilizo los sucesos que me van pasando, porque al final, por muy bien que te vayan las cosas, si no ves más allá, ¿qué más da si vas a acabar muriendo? Si las cosas acaban bien o mal, o vives unos años más o menos. Lo importante es que yo pueda, en esta vida tan rara que no sabemos nadie, que es, o empezamos algunos ya a saber algo, pero es decir, ¿qué puedo descubrir yo de todo lo que me está pasando? ¿Qué enseñanza puedo sacar? ¿O cuánto de mí misma puedo recuperar? ¿No? ¿Cuánto despertar puedo alcanzar de esto? Nos invade el miedo y ya no pensamos. Como encima estamos acostumbrados a seguir el rebaño, a creer lo que dice la ley y lo protocolario, no podemos pensar que haya otra cosa. Pero es que hoy en día hay millones de personas con igual de formación que piensan cosas diferentes. Entonces, simplemente permítete encontrar lo que buscas. ¿Qué buscas? ¿Lo sabes? Pues piénsalo primero. Y luego, no te cases con nadie que no resuene contigo. Bueno, esto es un poco la idea que yo quiero transmitir. Y finalmente me llega un testimonio de una tal Anita Morjani o algo así, no sé si oísteis hablar de ella, que confirma todo lo anterior y nos da otro testimonio de sanación. Esta mujer tenía terror al cáncer porque además empezaron a enfermar varios parientes de ella, algunos murieron, tenía pánico al cáncer, pánico a la quimioterapia, pánico a todo, ¿no? Estuvo durante muchos años luchando, no se sanaba ni para atrás, acabó cayendo en coma. Aquí lo cuenta, lo veréis. En ese coma tiene una experiencia que le hace descubrir qué es realmente lo que la tenía enferma y qué es lo que la podía sanar. Despierta, se sabe que no es su hora, vuelve, se cura de todos los tumores, ya desahuciada, y cuenta su historia. Dice que las razones por las que una persona enferma que ella no quiere contar esto para que nadie se sienta culpable, o sea, cada uno tiene su proceso, ¿no? Y que las razones de la enfermedad de cada uno yacen en nuestro viaje personal y probablemente estén relacionadas con nuestro propósito individual. Claro que una enfermedad siempre es un error de concepto, pero podemos utilizarlo, ese error de concepto, dentro de lo que es nuestro propósito para algo positivo. No hay nada a donde hayamos llegado que no sea corregible, que no podamos utilizar para bien. Puedo resumir la respuesta a la pregunta de por qué me dio cáncer en una palabra: miedo. Miedo a casi todo, al fracaso, a no gustarle a nadie, a caerle mal a la gente y a no ser lo suficientemente buena, a la enfermedad, al cáncer en particular, lo mismo que a su tratamiento. Le tenía miedo a vivir y estaba aterrada de morir. En realidad, ya somos aquello que tratamos de lograr durante todas nuestras vidas, pero simplemente no nos damos cuenta que el trabajo no es tanto construir, porque ya somos seres perfectos, sino disolver lo que hemos interpuesto entre esa verdad y nosotros, todas esas ideas del ego sobre lo que somos. Pero yo tenía esa pequeña voz molesta de desaprobación continuamente en mi cabeza. Le daba gusto a los demás y le temía a la desaprobación sin importar de dónde venía. Maniobraba para evitar que la gente pensara mal de mí y con el paso de los años me perdí a mí misma en el proceso. Estaba completamente desconectada de quién era yo o de lo que quería, porque todo lo que hacía estaba diseñado para ganar la aprobación, de todos excepto la mía propia. De hecho, en los años que me llevaron al cáncer, si alguien me hubiera preguntado qué quería en la vida, habría tenido que decir que en realidad no lo sabía. Estaba tan envuelta en las expectativas de mi cultura, tratando de ser la persona que se esperaba que fuera, que realmente no sabía qué era importante para mí. Le tenía terror tanto a la enfermedad como al tratamiento de quimioterapia. Lentamente me encontré aterrada tanto de morir como de vivir. Estaba atrapada por mis miedos. Mi experiencia de vida se estaba volviendo cada vez más pequeña porque para mí el mundo era un lugar amenazante. Y luego me diagnosticaron cáncer. Aunque parecía que estaba luchando contra la enfermedad, yo creía que el cáncer era una sentencia de muerte, como cree la mayoría. Pasé por las etapas de hacer todo lo que podía, pero en el fondo de mi mente creía que no lo iba a lograr y le tenía mucho miedo a la muerte. El hecho de que los científicos continuamente decían que estaban tratando de encontrar una cura para el cáncer me indicaba que aún no había una solución conocida y certera. Este parecía ser un hecho aceptado, por lo menos en el mundo médico convencional. Estar informada de que la medicina convencional era la única opción y que esta disciplina admitía que no había cura, o no estaban seguros, fue suficiente para enviar un sentimiento profundo de terror al centro de mi corazón. La palabra cáncer en sí misma fue suficiente para causarme este miedo y las carencias de la ciencia apoyaron el sentimiento de que iba a morir. Aún así hice todo lo que pude,
pero la enfermedad parecía estar progresando y empeorando. Aunque la mayoría de la gente que conocía me aconsejó en contra, opté por la medicina alternativa porque sentía que con la terapia convencional estaba condenada desde el comienzo. A mí me gusta porque aquí vemos que da igual una medicina que otra si no haces el trabajo que tienes que hacer en tu cabeza. En su lugar tomé las modalidades que conocía y, como mencioné antes, renuncié a mi trabajo y me dediqué durante años a este proceso. Intenté la sanación a través de la fe, la oración, la meditación y las sesiones energéticas. Leí todos los libros a los que pude echar mano sobre el cáncer. Aprendí cada connotación posible dada a la enfermedad, la biodescodificación. Trabajé en terapia del perdón y perdoné a todos los que conocía y después los volví a perdonar. Viajé a la India y a China, conocí monjes budistas, yogis indios y maestros iluminados con la esperanza de que ellos me ayudaran a encontrar respuestas que me condujeran a la sanación. Intenté ser vegetariana, meditar en la cima de la montaña, el yoga, la medicina ayurvédica, el balance de los chakras, la medicina china herbal, la sanación pránica y el qigong. Pero a pesar de todo esto, mi cáncer continuaba empeorando. Mi mente estaba en un estado de total confusión y yo continuaba perdiéndome. Aún más, en diferentes modalidades de sanación, probando todo, solo para permanecer viva, mientras mi salud continuaba deteriorándose. Como lo describí antes, mi cuerpo eventualmente dejó de absorber nutrientes y tuve una pérdida muscular al punto de que ya no pude caminar. Mi madre me cuidaba porque yo no podía hacerlo. Fue muy difícil para todos nosotros y podía sentir su dolor sumado al mío. No puedo describir lo intenso que era el terror que estaba experimentando mientras día a día mi cuerpo continuaba deteriorándose. Me agarraba a la vida con las uñas. Iba a grupos de sanación espiritual donde incluso me dijeron que esto era mi elección. También escuché que el mundo es una ilusión. Estaba muy frustrada y con miedo, preguntándome ¿por qué iba yo a escoger esto? ¿Cómo puedo escoger algo diferente? Si esto es una ilusión, ¿por qué se siente tan real? Si Dios oye todas las oraciones, ¿por qué no está oyendo las mías? Había estado probando seriamente todo lo que pude, perdón, limpieza, sanación, oración y meditación. Simplemente no podía entender por qué me estaba pasando esto. Pero cuando finalmente se volvió demasiado difícil de aguantar, me solté. Hubo un total e interno dejar ir. Después de que el cáncer devastó mi cuerpo durante más de 4 años, simplemente estaba demasiado débil para continuar. Así que me rendí, estaba cansada. Sabía que el siguiente paso sería la muerte y finalmente había llegado al punto donde le daba la bienvenida. Cualquier cosa tenía que ser mejor que esto. Ahí fue cuando caí en un coma y mis órganos empezaron a apagarse. Sabía que nada podría ser peor que lo que mi familia y yo estábamos viviendo. Empecé a sumergirme hacia la muerte. El reino que experimenté cuando mi cuerpo se apagó me permitió ver mi propia magnificencia, lo que ella era. Y en un momento desconecta y desconectada del cuerpo tiene una visión de lo que ella es, sin las distorsiones del miedo. Fui consciente del poder grandioso al que tenía acceso. Cuando renuncié a aferrarme a la vida física, no sentía que necesitaba hacer nada en particular para entrar en el otro reino, como rezar, cantar, usar mantras, el perdón o cualquier otra técnica. Muy curso de milagros, el perdón solo es necesario en este mundo, ¿no? Donde todavía hay ilusiones. Cuando vas a la verdad ya no hace falta. Continuar era parecido a hacer absolutamente nada. Esta idea del soltar, del no resistir. En este estado de claridad en el otro reino, instintivamente entendí que yo estaba muriendo a causa de todos mis miedos. No estaba expresando mi verdadero ser porque mis preocupaciones no me dejaban hacerlo. Entendí que el cáncer no era un castigo, era simplemente mi propia energía manifestándose como cáncer porque mis miedos no permitían que me expresara con la fuerza magnificente que era. En este estado expansivo, fui consciente de cuán duro me había tratado y juzgado a mí misma durante toda mi vida. Nadie me estaba castigando. Finalmente había entendido que era a mí a quien no había perdonado. Leía esto y no podía creerlo. Y no a otras personas. Yo era a quien estaba juzgando, a quien había abandonado y a quien no había amado lo suficiente. No tenía que ver con nadie más. Solo por el hecho de existir me hacía merecedora al amor incondicional. Me di cuenta de que no necesitaba hacer nada para merecerlo, ni rezar, ni rogar, ni nada más. Entendí que nunca me había amado a mí misma, ni valorado, ni había visto la belleza de mi propia alma. Aunque la magnificencia incondicional siempre estaba para mí, sentía como si la vida física la hubiera de algún modo desgastado, ¿no? Como en el momento que entras aquí pierdes esa conexión con quien eres. Este entendimiento hizo que me diera cuenta que no había nada que temer. Simplemente vi aquello a lo que tengo acceso, vi aquello que soy, a lo que todos tenemos acceso, y entonces hice una poderosa elección: regresar.
como dijo Juanjo a Reyes, elige vivir, no elijas morir, simplemente. Ella eligió regresar. Esta decisión consciente fue la única y poderosa fuerza que dirigió mi regreso. En el momento en que desperté de nuevo en mi cuerpo, supe que cada una de las células respondería a la decisión de regresar y que iba a estar bien. Finalmente permití que mi verdadero espíritu brillara. Ya no estaba en un estado de pensar, sino en un estado de ser. En este estado de unicidad se trasciende la dualidad. Es capaz de estar en contacto con quien soy de verdad, la parte de mí que es eterna, infinita y abarca el todo. Las creencias que ya no nos sirven nos mantienen encerrados en un estado de dualidad y permanente juzgamiento. Lo que apoyamos lo consideramos bueno y positivo, y lo que no, no. Además, nuestras creencias nos ponen en la posición de necesitar defenderlas cuando los demás no están de acuerdo. Y cuando invertimos demasiada energía en defendernos, nos volvemos reacios a soltarlas, aun cuando estas ideas ya no nos sirvan. Ahí es cuando nuestras creencias empiezan a poseernos en lugar de ser al revés. El ser consciente, la verdad, no necesita defensas. Suena, ¿no? Se expande, crece y puede abarcarlo todo, acercándonos al estado de unicidad. Ahí es donde los milagros tienen lugar. Por el contrario, las creencias solo nos permiten aquello que consideramos creíble y descartamos todo lo demás. Las creencias nos permiten abarcar lo que consideramos que puede ser. Las creencias solo nos permiten aquello que consideramos creíble y descartamos todo lo demás. En otras palabras, lo que se requería era una ausencia de creencias para mi sanación. En el momento en que renuncié por completo a mi fuerte deseo de permanecer viva, experimenté la muerte, y en la muerte entendí que todavía no era mi tiempo. Cuando estuve dispuesta a soltar lo que quería, recibí lo que era mío de verdad, y entendí que lo segundo, lo que era mío de verdad y no lo que yo quería, es siempre el regalo mayor. Un poco lo que nos venía a decir lo de la sincronicidad y lo que nos dice el curso de milagros. No quieres seguir lo que te dice Dios porque crees que es diferente a lo que tú quieres y vas a tener que renunciar a tus expectativas. Un día descubres que realmente tu verdadera voluntad es la voluntad de Dios y que lo que estabas intentando atesorar pensando que era la gran cosa no era nada en comparación con lo que siempre fuiste heredero. Pasa que tú todavía no lo crees, todavía conservas tus, como en el Señor de los Anillos, ¿no? Mi tesoro. Aprendí que las ideologías sostenidas fuertemente realmente trabajan en mi contra. La necesidad de actuar sobre creencias concretas limita mis experiencias, porque me mantiene solo en el reino de lo conocido, y mi conocimiento se limita. Y si me restrinjo solo a lo que soy capaz de concebir, estoy deteniendo mi potencial y lo que permito en mi vida. Sin embargo, si puedo aceptar que mi entendimiento es incompleto y soy capaz de estar cómoda con la incertidumbre, eso me abre al reino de las infinitas posibilidades. ¿Ves que todo enlaza un poco con lo anterior que leí, ¿no? Son cosas que llegaron por separado. Soy muy poderosa con solo soltar, con solo desapegarme de mis creencias y de mis no creencias. Me abro a todas las posibilidades. Asimismo, esto se da al experimentar una claridad interna mayor y la sincronicidad. El mismo hecho de necesitar seguridad es un bloqueo para experimentar mayores niveles de conciencia. Buscar seguridad nos hace intentar atrapar algo de fuera, cuando el trabajo es descubrir ese lugar donde yo me siento seguro porque sé que soy invulnerable. Ya buscar la seguridad ya te debilita, porque estás poniendo tu poder fuera, o sea, tu seguridad depende de algo que no puedes controlar porque está fuera. Mientras que si puedes encontrar ese lugar en ti, pues no te vas a quedar tirado. Por el contrario, el proceso de soltar y abandonar todas las ataduras a cualquier creencia o resultado produce un efecto de liberación que conduce a la sanación. Yo hubo un momento cuando el primer tumor que me pasó algo parecido. Yo estaba, como todos supongo, con una obsesión con que me iba a morir, y que a ver si me iba a morir. Y estuve así varios días y un día también fue una cosa que recuerdo con mucha claridad. Pude soltar este miedo. Soy intuitiva, pero también soy muy lógica. Es que yo no sé si voy a morir o no. Me descubrí como envidiando a los demás. Digo, mira qué feliz va, sin tumor. Y luego pensé, pero ¿qué me dice a mí que este no va a morir antes que yo? Que yo ya estoy armando mi película. Y entonces pensé, es que morir pude siempre. Solo porque me han dicho que tengo esto, yo,
que siempre he pasado del tema, ahora me creo que lo tengo cerca, pero es que desde el momento que nací pude haber muerto cada día de mi vida. O sea, ¿quién me dice que ahora estoy más cerca que antes? Soy solo yo que me he metido en esta película. Algo se soltó. El comprender que en realidad no estaba nada escrito y que era todo mi pensamiento me dio como libertad para atreverme a coger mi camino, pero necesitaba quitarme aquel deseo como histérico de sanarme. Solté un determinado final. Se trataba de dar un paso hacia dónde, hacia donde me decían que me horripilaba o hacia donde yo quería darlo. Se trataba de eso. ¿Me daban alguna garantía a los otros? Tampoco. Soltar el miedo, ¿no? O el deseo. Eso es estar en el futuro. Eso ya sabemos cuál es tu deseo, pero tú ahora dedícate a dar el paso que te toca dar en este momento, sincronizando, es decir, aceptando que lo que te está pasando no es ni bueno ni malo, es exactamente lo que tienes que pasar. Es difícil y no vas a estar siempre plano, vas a tener momentos de ir y venir, pero es posible. Para que la verdadera sanación ocurra, debo desapegarme de la necesidad de ser sanada y solo gozar y confiar en el hermoso viaje que es la vida, sin necesidad de haber llegado al punto en el que me he curado. Es que puedo ser feliz ya con mi cistitis, ¿entendéis? Fue importante darme cuenta que soy mucho más que mi biología, que soy algo infinitamente mayor. Y nuevamente quiero reiterar que la enfermedad no es nuestra culpa. Pensar de este modo, porque no creemos en la culpa, pensar de este modo puede ser frustrante para cualquier persona que esté enferma. Pero sí estoy diciendo que nuestra biología responde a nuestra conciencia. O sea, sí somos responsables, ¿no?, de nuestras elecciones, de nuestras causas. Nuestra conciencia puede cambiar las condiciones del planeta de una forma mayor de lo que nos damos cuenta. Esto se debe a que todos estamos conectados, que lo que puede hacer una mente cambia al colectivo. Ser capaces de respetar la esencia de las cosas, sin exigir que sean diferentes, tanto una persona como una situación, y esto nos incluye a nosotros mismos, no querer ser diferentes de lo que somos. No tenemos que tratar de vivir para llenar las expectativas de perfección de otras personas y luego sentirnos inadecuados cuando fallamos. ¿Os suena, no? En otras palabras, estoy en mi punto de poder más elevado cuando trabajo fluyendo con la vida en vez de ir contra ella. Y la vida es también la enfermedad que te trae. Está muy bien que yo les hable sobre sanación después de haberlo experimentado, o que les diga que crean y se suelten dejando que la corriente de la vida se encargue. Pero cuando uno está pasando por un periodo realmente bajo es difícil hacerlo, y más aún saber por dónde empezar. Sin embargo, creo que la respuesta es más simple de lo que parece, y es uno de los secretos mejor guardados de nuestro tiempo: la importancia de amarse a sí mismo. Pueden fruncir el ceño o bajar la cabeza desaprobando esta idea, pero no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es cultivar un profundo romance con nosotros mismos. Mi creerse es, a pesar de que yo perdone, quite realidad a lo que parece que me están haciendo fuera, quererme es también saber situarme con lo que pasa fuera, ¿no?, con respecto a lo que pasa fuera. Yo sé que más allá de lo que esta persona está mostrando hay un ser superior, sé además que lo que está mostrando me pertenece, pero sé además que esto no es lo que quiero y supero mis apegos para apartarme. Desde esa comprensión amorosa, pero si no doy ese paso, que es lo que ponía al final del protocolo de perdón, de además yo poner ese límite, no estoy completando el proceso de perdón, porque no es amoroso tampoco para la otra persona fomentar una actitud de egoísmo. Entender que ser yo es ser amor es la lección que salvó mi vida. Muchos de nosotros todavía creemos que tenemos que trabajar para ser amorosos. Eso significa vivir en la dualidad. Hay uno que da y otro que recibe, y para que uno gane otro tiene que perder. Entender que somos amor lo trasciende. Significa entender que no hay separación entre tú y yo, y si yo soy consciente de que soy amor, sé que tú también lo eres. Si me amo, automáticamente siento lo mismo por el otro. Cuando uno está bien consigo mismo no hay que hacer esfuerzos, ya no juzgas al otro, todo te parece bien, porque lo que vas a encontrar en el otro es lo que sientes por ti, lo que está en tu cabeza. Ya no te duele lo que te hacen, porque no te lo tomas como algo personal, y porque tú ya no necesitas que nadie se comporte de una manera específica, porque tú ya estás en ti, en un lugar de seguridad. Esto es el entrenamiento del curso de milagros, llegar a esto. Cuando sabemos que somos amor, no necesitamos trabajar para ser amorosos hacia otros, solo tenemos que ser fieles a nosotros mismos y nos volvemos instrumentos de energía de amor, la cual toca a todos con quienes estemos en contacto. Ser amor significa ser consciente de la importancia de nutrir mi propia alma, cuidando de mis propias necesidades, sin ponerme de últimas todo el tiempo.
Esto me permite ser siempre fiel a mí misma y tratarme con total respeto y amabilidad. También me permite ver aquello que podría ser interpretado como imperfecciones o errores sin juicio, observándolo solamente como oportunidades de experimentar y aprender con amor incondicional y como oportunidades de sanar y de perdonar. ¿Acabó? Para realmente amar a alguien incondicionalmente, tengo que sentirme de esa manera hacia mí misma. Yo no puedo dar lo que no tengo, por eso el primer trabajo siempre es el de uno. Cuando estoy siendo amor, no me siento agobiada ni necesito que las personas se comporten de cierta manera para poderme sentir amada o para que yo comparta mi magnificencia con ellos. Ellos están automáticamente recibiendo mi amor como resultado de que yo sea mi ser verdadero. Qué bonito, ¿no? Tú eres tu ser verdadero y esto es lo más amoroso que puedes hacer por nadie. Porque tu ser verdadero es amor. Y cuando no me estoy juzgando a mí misma, me siento de esa manera hacia los demás. Cuando te juzgas a ti mismo, no juzgas a otro. Cuando todos somos conscientes de nuestra propia magnificencia, no sentimos la necesidad de controlar a los demás y no permitimos ser controlados por nadie. Cuando desperté en mi ser infinito, estaba maravillada de entender que mi vida podría ser dramáticamente diferente solo por el hecho de darme cuenta que soy amor y que siempre lo he sido. No tengo que hacer nada para merecerlo. Este entendimiento significa que estoy trabajando con la energía de la fuerza de la vida, mientras que actuar para ser amorosa trabaja en contra. Ser consciente de que soy amor fue la lección más importante que aprendí, permitiéndome soltar todo miedo, y esa fue la llave que salvó mi vida. Eso es un hecho real. Salió de su cuerpo y tuvo una revelación porque en ese momento se encontró con quién era, ¿no? Cuando realmente tienes empeño en algo, tienes un deseo en algo, pides ayuda, esa ayuda llega y las respuestas aparecen. Ella, al principio, dice que se tiró 4 años buscando por aquí, por allá, probando de todo y que no encontró. Pero no encontró. Pero ese deseo, ese aferramiento que ella tuvo a la vida, ¿por qué esta volvió a la vida y otros no? Porque quizás se aferró a la vida. Porque cuando te aferras a la vida, no te mueres. Hay gente que va a escuchar esto que quizás esté en una situación en que está temiendo a la muerte. Mientras uno no se rinda interiormente, no se muere. Da igual lo avanzada que esté la enfermedad, pero hay que darse tiempo para alcanzar este clic que tenemos que hacer en nuestra cabeza. Yo una cosa que pensaba dentro de mí es, quería atravesar esto porque me tomo muy en serio el papel de lo que os estoy contando, porque lo quiero aprender para mí, quiero arrastrar detrás de mí a toda la gente que pueda o que quiera. No es una cuestión de morir o vivir, es una cuestión de que yo necesito demostrarme que aquello en lo que creo me es válido para vivir. Necesito poder mostrar esto. La única utilidad que tiene el cuerpo en este mundo de ilusiones es que sea un instrumento de perdón y de proclamación de que esto es una ilusión. Es que tú puedas ser un instrumento para ayudar al despertar tuyo y de los demás. Realmente se necesita de esto en el mundo. Si una persona puede encontrar dentro de sí este deseo de sanar, de sanarse y de sanar a los demás, de que el mundo sane, el mundo como unidad con uno mismo, eso es lo que es un maestro de Dios, en términos del curso de milagros. Y nunca va a ser favorable que una persona así se muera, porque se necesitan. Tú tienes una función y morirás cuando te llegue la hora, pero no a destiempo. Invito mucho a la gente que está enferma a encontrar algo más allá de su propia vida. No solo el querer sanarse, sino el encontrar un sentido nuevo para la vida que estaba viviendo, porque una persona que enferma nunca está viviendo una vida satisfactoria, si es sincera dentro de sí. Y que si realmente se propone utilizar su enfermedad como un propósito para entender algunas cosas y regalar esa experiencia a otro como muestra de que es posible, es que ya tiene el triunfo asegurado, porque realmente eso es lo que espera la vida de ti, ¿no? No te puedes morir con ese propósito. Y si alguien decide morir, pues tampoco pasa nada. Quizá hay gente que no puede más o no encuentra la salida y necesita soltar esta vida y volver a intentarlo más adelante. Tampoco pasa nada, pero lo importante es también morir con conciencia, porque hay quien, creyendo que está luchando por la vida, está yendo de cabeza a la muerte, porque utilizan la mente de manera equivocada y trabajan de manera lineal, no acaban de hacer este clic. A mí todos estos pensamientos me fueron animando, y lo más importante para mí en este proceso que digo que hoy hace 20 días, 20 días hacen largos cuando estás amenazado. Uno no se cura de la noche a la mañana, pero la vida te va ayudando, ¿no? Hoy conozco a una persona a la que confiar, a un médico en el que confiar.
ahora me hacen una terapia que me alivia y me siento mejor y me siento más positiva, ahora me llega un mensaje que me reafirma en lo que creo y me anima a no abandonar el camino, ahora me hago otro tratamiento y mejoro otro poco. Y cuando te das cuenta, o sea, tú no estás mirando la meta, tú estás subiendo tus peldaños y actuando lo mejor que puedes con lo que tienes en cada momento. Y cuando te das cuenta, yo por el momento, aparte de sentirme ya prácticamente bien, tengo un ligero todavía puntito, pero ya me doy por salida de este tema, ¿no? En mi cabeza. Cuando estaba tan dolorida, hubo días de mucho dolor que sentía como cristales, como algo que me mordía. Me era más difícil ser positiva. El dolor te lleva a la atención. Entonces ahí me dedicaba todo el rato como a intentar salir de mi cuerpo y irme a un lugar donde aquello no me... y tratar de perdonar todo lo que pudiera para no tener la necesidad de autocastigarme tanto, porque el dolor es un autocastigo. Y las cosas van mejorando y cada vez es más fácil. Pero si algo tenía claro es que el que tú vivas esto con paz no dependa del resultado, dependa de cómo lo estás viviendo y cómo lo estás enfocando, ¿no? Esta es la clave. No hay enfermedad que sea real. Utilízala para sanar si puedes, utilízala para crecer si puedes. Todo lo que nos parezca pasar serán ilusiones. Ahora, si queremos utilizar nuestra vida, a pesar de que sea ilusoria, para despertar, para ayudar a otros, utilizar el escenario, que es un error, como instrumento de sanación, se nos muestra un camino. Todo depende de si estamos dispuestos a trabajar un poquito por ese camino para que nos lleguen los resultados, porque los resultados llegan, pero se nos pide un pequeño trabajo primero.